y todos los que participen del ámbito deportivo, ¿no? Cuando trabajamos en clubes, también podemos como ampliar ese campo de acción a padres, dando talleres, charlas, etc. Eso es un poco lo que a grandes rasgos hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las funciones y dónde trabajamos? El ámbito de trabajo es, en general, el campo deportivo, a veces también el consultorio, pero sobre todo trabajar sobre el campo deportivo, ¿no? Trabajar en la cancha, trabajar en el ámbito en donde los deportistas se desenvuelven. Muy importante esto, ¿no? Para hacer un seguimiento, para hacer, ¿no? Para tener una mirada sobre el comportamiento del deportista. Lo que tratamos de hacer es armar algunos perfiles psicológicos de los deportistas, y a partir de los perfiles que vamos armando, vamos identificando algunas cuestiones, algunas variables para poder trabajarlas. Para eso nos servimos de toda una serie de técnicas, ¿no? Técnicas psicológicas o técnicas mentales, ¿no? Nosotros trabajamos conceptos que seguramente habrán escuchado muchas veces: concentración, manejo del estrés, miedos, autoconfianza, ¿no? El control de las emociones, el poder soportar el error, toda una serie de cuestiones que tal vez en el ámbito deportivo ustedes vienen escuchando mucho y que son fundamentales. Y nosotros tratamos de trabajarlas con los jugadores. En general, lo que tratamos de hacer es no ofrecerles técnicas ya armadas o estandarizadas, sino tratar de ir construyéndolas con ellos. ¿Cuáles son las técnicas que ellos más pueden ir asimilando en relación a qué características tiene cada jugador? Por supuesto que rige el secreto profesional, ¿no? Ustedes saben que cuando van al psicólogo, lo que aparece dentro del consultorio no se difunda, hay un secreto profesional, es una ética. En el deporte pasa absolutamente lo mismo, ¿no? A no ser que el deportista autorice al psicólogo a poder hablar algunas de las cuestiones esas con el entrenador o con el profesor de educación física para poder mejorar algunas cuestiones. Hace muchísimos años, voy a dar un ejemplo, en Boca, en fútbol, hubo un psicólogo, a fines de los 80, que rompió de alguna manera esta ética y fue muy famoso por eso, y de hecho dejó a nuestra profesión un poco mal parada, porque se decía que llevaba mucha información de los jugadores a los dirigentes, ¿no? Eso en ese momento, fines de los 80, principios de los 90, hizo que nuestra profesión haya sufrido algún tipo de mala imagen, que después por suerte se fue de alguna manera levantando, porque hoy son muchos los psicólogos que trabajan en el deporte. Enorme. Todavía el fútbol tiene algunos reparos. El otro día hubo una nota en Página 12, en un diario de acá, en donde se decía que de los 20 y pico de equipos de primera división, solo 5 utilizan la psicología del deporte. Hay otros deportes como la natación, como el tenis, como el básquet, como el vóley, en donde la psicología deportiva está mucho más usada, ¿no? Es mucho más natural el trabajo. Nosotros tratamos de hacer dos tipos de abordajes, o por lo menos a mí me gusta plantear dos tipos de abordajes. Un abordaje individual con los jugadores, que lo hacemos a través de las técnicas, como lo dije recién, y a través de entrevistas individuales, ¿no? Y después hay otro abordaje, que me parece muy importante, que es la dinámica del grupo, ¿no? En donde trabajamos una serie de situaciones, entre las cuales yo considero que las más importantes tienen que ver con la comunicación, ¿no? Los liderazgos en plural, muchos liderazgos, y los roles que cada uno va asumiendo dentro de una configuración grupal. Yo ahí puse una foto, que la verán ahí a la derecha, ¿no? De una tribu africana, me resultó muy esclarecedora, porque en África, sobre todo en el sur de África, hay un término que se usa mucho, que quiere decir varias cosas, que es un término que está escrito ahí abajo, Ubuntu, que significa que el grupo siempre está por encima del yo, por encima de las individualidades. Y es un concepto que estas tribus africanas lo tienen muy asimilado desde hace mucho tiempo. De hecho, hace un tiempo atrás, una antropóloga, los antropólogos son los profesionales que tratan de analizar y estudiar las diferentes culturas, hizo una especie de experiencia, de experimento con esta tribu, y con un grupo de niños, de ahí de una de esas tribus africanas, les propuso un pequeño juego en donde
había una especie de bolsón de frutas y verduras que estaban lejos en un árbol, y ella les propuso, la antropóloga, ir corriendo a hacer una competencia para buscar esas frutas y verduras, ¿no? Cuando ella dio la orden de largada, se encontró con que todos los chicos se agarraron de la mano y fueron todos juntos a agarrar esas frutas y verduras y luego las repartieron entre todos, ¿no? Eso le causó una sorpresa grande, porque no entendía que la cuestión de la competencia para ver quién se imponía no aparecía en esa cultura, sino que trabajaban en grupo. Y bueno, acá un poco la frase que lo sintetiza: yo soy porque nosotros somos, ¿no? Digo, hay una cuestión grupal que trasciende, que es más importante que el individuo, que el yo, ¿no? Que las implicancias individuales. Eh, si bien en un equipo deportivo uno intenta tratar de transmitir esta cultura, por supuesto que no va a ser tan fácil como en esta cultura africana, donde lo tienen por siglos asimilado. Me parece que un poco el objetivo cuando uno trabaja con grupo es trascender este lugar de lo individual para llegar, ¿no?, a la dinámica del grupo. Nosotros tratamos de trabajar, por lo menos desde la psicología, cuando trabajamos con grupos deportivos, desde estos aspectos, ¿no? La dinámica, la comunicación, los diferentes liderazgos que vienen apareciendo, ¿no? Liderazgos que sabemos que en principio están encarnados por los entrenadores y entrenadoras, pero que también pueden haber otro tipo de liderazgos que pueden ir circulando entre el equipo, ¿no? Liderazgos formales, en donde se sabe quién es el grupo, pero otros líderes que van apareciendo naturalmente y que se van desarrollando a través de los meses de competencia. Digo, todas estas cuestiones que van apareciendo en los equipos, nosotros tratamos de ir abordándolas. Por supuesto que acá, cuando hablo de grupo, también hablo de conflicto, ¿no? En los grupos siempre hay conflictos y nosotros tenemos que intervenir, no para eliminar el conflicto, sino para usar ese conflicto para generar otra cosa. Nosotros decimos que en los grupos el conflicto es motor, ¿no? El conflicto no interfiere en la dinámica grupal, sino que muchas veces un conflicto es motor para que sucedan otras cosas mejores. El tema es poder administrar y gestionar ese conflicto, ¿no? A mí me gusta, cuando hablo de deporte, ponerlo en 3 niveles diferentes, ¿no? No sé si lo pueden ver, espero que sí. El nivel del medio, el nivel que está en la parte central, que es el proceso, que para mí es la parte más importante de toda dinámica de equipo. En el proceso encontramos lo que es el entrenar y el competir, ¿no? El entrenar tiene que ver con la calidad del entrenamiento y con la cantidad, ¿no? De qué manera entrenamos y cuánto tiempo entrenamos. Estas dos cuestiones lo que va generando son los hábitos, que a partir de la repetición de esos hábitos, ¿no?, uno va incorporando toda una manera de hacer. Después en la competencia, ¿no?, que es lo que hoy extrañamos todos, o por lo menos ustedes que siguen siendo deportistas, yo no, son estas variables que yo puse ahí: la autoconfianza, la concentración y el manejo del error, ¿no?, que es el gran tema del deporte, ¿no? Poder manejar esas situaciones en donde a pesar del error uno tiene que seguir intentando, uno tiene que seguir jugando. Esto es una de las cosas que nosotros más trabajamos con los deportistas, ¿no? El poder manejar y volver de esa situación de error. A esta competencia yo lo llamo transformar lo ordinario en lo extraordinario. Nosotros intentamos, cuando competimos, cuando vamos a los partidos o a las competencias, transformar lo ordinario, que es eso que entrenamos, el día a día, lo que repetimos, los hábitos, en algo extraordinario, algo que pueda trascender lo que hacemos, ¿no? Poder demostrarlo, poder ponerlo en práctica, ¿no? Todo esto es el proceso. Por supuesto que todo este proceso quiere un resultado, o busca un resultado, ¿no? Acá está el tema que para mí es crucial. ¿Cuál es el resultado en el deporte, ¿no? Porque siempre hablamos de que el resultado en el deporte es ganar, ¿no?, que el ganar es la única vía, el ganar es el único objetivo. Bueno, a mí me gusta siempre tratar de dejar de lado la cuestión del ganar. Obviamente todos jugamos para ganar. El otro día escuchaba una entrevista a Julio Velasco, en donde él decía: a todos nos gusta ganar, ¿no? Digo, no hay nadie que no le guste ganar, y todos entrenamos para ganar. Ahora, cuando el objetivo solo es ganar, ahí entramos en problemas, ¿no?
Me parece que el objetivo de un deportista, de un grupo deportivo, tiene que ser sobre todo el rendimiento, poder jugar lo mejor que se pueda dentro de la potencialidad que cada uno tiene, ¿no? Y dentro de la potencialidad que ese grupo en particular tiene, ¿no? Cuando nosotros logramos jugar bien, y ahí puse una palabra, fluidez, que se escucha mucho en deporte, ¿no? Cuando la cosa fluye, a veces, no sé si ustedes lo verán cada uno en su deporte, pero hay momentos en la competencia en donde uno tiene una alta confianza, las cosas salen y uno entra en una especie de estado de fluidez, en donde las cuestiones aparecen naturalmente, ¿no? No están tan forzadas. Uno entra como un estado, ¿no? Como un estado, llamémosle, de relajación extrema, en donde las cosas suceden, ¿no? Bueno, eso es un poco el objetivo que uno tiene que plantearse cuando intenta entrenar, cuando intenta prepararse para una competencia. Después abajo está la personalidad del deportista, que es un poco lo que trabajamos nosotros, que yo lo divido en dos. A través del entrenamiento, la mentalidad de crecimiento. O sea, el esfuerzo cotidiano a través de los hábitos, de la calidad del entrenamiento y la cantidad, ¿no? Para mejorar la mentalidad de crecimiento. En el lado de la competencia, tolerar la frustración. La frustración puede ser el error, la frustración puede ser no jugar, ¿no? La frustración puede ser una lesión, ¿no? La frustración puede ser el perder. Digo, hay toda una serie de situaciones que aparecen en el ámbito deportivo que nos frustran. Bueno, esta tolerancia es la que nosotros tratamos de ir abordando con los jugadores, ¿no? Me parece que es muy importante. Vamos a pasar a la otra. Acá ya me quiero meter un poquito, después voy a volver a las anteriores, porque quiero tratar de ir juntándolas, de ir hablando con todas las otras láminas juntas. Me quiero meter un poco en la situación actual que estamos viviendo y que un poco queremos seguramente hablar, porque hace 4 meses que no tenemos una actividad normal, llamémosle. Yo acá lo englobé, puse el deporte en el centro, porque es lo que nos interesa hablar, y puse la palabra pandemia y la palabra cuarentena. Yo las quiero diferenciar, porque en los últimos tiempos aparecen esas dos palabras circulando todo el tiempo, y a veces pensamos que es lo mismo, y en realidad no es lo mismo, ¿no? Y me parece que es importante diferenciarlas. La pandemia es la cuestión de salud pública, ¿no? El virus que está circulando, ¿no? Yo acá abajo puse rival, ¿no? Para hacer una metáfora con el deporte, la pandemia sería el rival contra el que hay que jugar, ¿no? El rival de alguna manera hay que tratar de vencer, ¿no? En algún momento. Y la cuarentena son las estrategias que nosotros tenemos, o por lo menos la única que tenemos hasta ahora, hasta que no haya una vacuna, para jugar ese partido, ¿no? Para jugar contra ese rival. Digo, hoy no tenemos otra, ¿no? Es un partido obligatorio, de alguna manera. No es un partido que nos ofrecieron jugar, sino que nos obligaron a jugar. Y tenemos que jugarlo de alguna manera. Tenemos que jugarlo con las estrategias que tenemos, ¿no? En principio, la estrategia que todos conocemos es quedarnos en casa, cuidarnos unos a otros. Por eso yo puse abajo de la palabra partido, la palabra equipo, ¿no? Nosotros escuchamos en la tele todo el tiempo que nos dicen que para atravesar esta pandemia tenemos que hacerlo en equipo, tenemos que hacerlo con los otros, tenemos que pensar en el otro. Y yo venía pensando en estos tiempos que nosotros los deportistas estamos bastante acostumbrados en pensar en equipo, en conjunto. Es algo que tenemos como naturalizado de alguna manera. Entonces me parece que el deporte hoy tiene muchas cosas para enseñar, ¿no? Porque me parece que justamente este partido, que es el partido más importante, lo tenemos que jugar todos juntos. Digo, uno sabe que cuando sale a la calle se pone en exposición, pero también expone al otro, ¿no? Entonces es una cuestión de pensar también en el otro, y me parece que ahí está la idea del equipo. Cuando nosotros entramos a una cancha, sabemos que solos no podemos jugar, que necesitamos del otro o de la otra para poder jugar ese partido. Incluso en los deportes individuales, ¿no? A mí no me gusta mucho hacer una diferencia muy grande entre deportes individuales y deportes colectivos. Yo creo que los deportes son todos colectivos, incluso el tenis o el golf o lo que sea. Yo creo que los deportes se practican con otros, ¿no? En el tenis será el cuerpo técnico, ¿no? El preparador físico, el entrenador, el psicólogo, quien sea, el fisioterapeuta, no importa, siempre se trabaja en equipo, ¿no? Y me parece que nosotros hoy
como deportistas, que sabemos trabajar en equipo, tenemos mucho para hacer en esta cuarentena. Y después puse arriba y abajo salud física y salud mental, ¿no? La cuarentena nos protege de alguna manera la salud física. No ponemos en riesgo al otro y no nos ponemos en riesgo a nosotros. Pero después está la salud mental, ¿no? De la que se ha hablado poco, me parece que es algo a lo que tenemos que darle importancia, ¿no? Y para eso estamos un poco los psicólogos, pero también no solamente los psicólogos, me parece que entre ustedes, entre el equipo, con las charlas que se van generando, se pueden hacer muchas cosas como para cuidar la salud mental, que es algo que hoy tenemos que hacer. Las características, quería un poco nombrar de esta cuarentena, producto de la pandemia, ¿no? Lo que le da un carácter muy particular es que es obligatorio, ¿no? No nos dieron la chance de elegir, ¿no? Nos dijeron, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo obligatorio siempre produce situaciones muy extrañas, ¿no? Nos pone en un lugar de incertidumbre, no saber cuándo va a terminar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo será cuando volvamos? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? ¿Nos relacionaremos diferente? ¿Qué pasará con eso? Nos genera toda una situación de incertidumbre. Por lo tanto, la incertidumbre muchas veces nos provoca angustia, ¿no? Es algo de lo que hablamos hoy en día. Hoy se habla mucho de la angustia, ¿no? De esto que aparece cuando la sorpresa se presenta. Cuando algo inesperado se presenta, nosotros nos defendemos con angustia, ¿no? Es la manera que tendemos de expresarlo. Yo puse la palabra duelo, ¿no? El duelo, para un poco graficarlo, tiene que ver con ese proceso que nosotros intentamos hacer cada vez que perdemos algo, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que los duelos los hacemos cuando perdemos algún familiar, cuando perdemos algo, etcétera. Pero me parece que esta situación también es de duelo, porque hay algo que perdimos, ¿no? Perdimos el día a día, perdimos lo cotidiano, perdimos la posibilidad de vernos, ¿no? De tocarnos, perdimos un montón de cosas, ¿no? Perdimos la posibilidad de hacer deporte, de correr, etcétera. Entonces, en esa pérdida nosotros necesitamos hacer un duelo, ¿no? Yo lo pensaba en el deporte en relación a una lesión o al retiro, ¿no? Eh, Nosotros sabemos lo que pasa un poco cuando nos lesionamos, los que pasaron por alguna lesión lo saben, espero que los que no lo hayan pasado no lo pasen nunca, pero es algo muy común en el deporte, la lesión. Uno pasa una cantidad de tiempo en donde tiene que hacer un duelo, porque hay algo que perdió, ¿no? Perdió el día a día, perdió la posibilidad de hacer eso que quiere, eso que le da bienestar, ¿no? Por eso los lesionados lo que intentan es hacer otras actividades, hacer recuperación, ir a ver los entrenamientos, todas cuestiones que le permiten hacer con ese duelo. Y acá quiero llegar, si voy muy rápido me van parando, no hay ningún problema, pero no quiero extenderme, por eso lo estoy haciendo quizás un poco dinámico. Quiero llegar a esto, de crear lo nuevo. Yo creo que nos encontramos con algo que no conocíamos, nadie conocía. No solamente los deportistas, la sociedad entera no conocía de qué se trataba esto. Nunca habíamos transitado una pandemia, nunca nos habíamos quedado adentro de casa por tanto tiempo, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Entonces, todas las cosas que antes teníamos como respuestas, hoy parece que no nos sirven. Entonces tenemos que crear algo nuevo. Creo que en estos meses estamos intentando, ¿no?, dar cuenta de eso, hacer algo nuevo con esto nuevo que apareció, y por eso usamos Zoom, por eso nos comunicamos con videollamadas, por eso tratamos de tener una vida virtual, tratar de salir lo menos posible. Estamos tratando de hacer algo nuevo, crear algo nuevo con una situación que es nueva. Ya lo anterior no nos sirve, ¿no? En el ámbito del deporte lo estamos viendo, ¿no? Entrenamientos por Zoom, ¿no? Eh, actividad física a través de la pantalla, ¿no? Charlas de todo tipo, a cualquier hora, cosas que la verdad que no las teníamos asimiladas y que de repente, de un día para el otro, nos encontrábamos que estábamos así, haciendo algo nuevo, ¿no? Algo que no sabíamos que podíamos hacer. Y esta es la gran pregunta que yo en estos meses fui como tratando de ver, ¿no? De qué podemos hacer, ¿no? Porque la verdad es que yo no tengo esas respuestas. Los psicólogos nadie las tiene, ¿no? Pero la verdad es que estuve pensando en muchas cosas, ¿no? Porque vengo escuchando como discursos bastante comunes, bastante
repetitivos en torno a todo esto. Y yo lo que quería decir, más allá de que esto parezca un consejo, que lo que no quiero es que sea un consejo, porque quiero que cada uno de alguna manera pueda hacer algo con lo que le pasa, y sé que cada uno lo va a hacer de manera muy, muy particular. Yo estuve pensando en algunas cosas que son fundamentales, me parece, ¿no? Para poder hacer. Eh, en principio, saber que hay que pedir ayuda cuando algo de la angustia se empieza a manifestar, cuando uno siente que la angustia a veces es desbordante, que uno no la puede controlar solo, que uno no puede hacer solo, ¿no? Pedir ayuda es fundamental. Y pedir ayuda se puede hacer en diferentes ámbitos, ¿no? Se puede pedir ayuda a un familiar, se puede pedir ayuda a un amigo, a una persona de confianza, tratar de generar conversaciones, poder decir lo que nos pasa, poder transmitirlo. En caso de que esto no sea posible, poder consultar con un profesional, nunca está de más, ¿no? Me parece que son cosas que se pueden ir haciendo. Y después, algunas cosas que de alguna manera estuve viendo que los deportistas están intentando hacer, o por lo menos desde el principio de la cuarentena están intentando hacer, es armar algunas rutinas nuevas, ¿no? Yo lo que siento es que al comienzo de esta cuarentena, los primeros 2 meses, la gente estaba esperando que esto termine y pensaba que esto iba a ser muy pasajero y muy rápido, entonces no querían abandonar las anteriores rutinas, querían tratar de seguir haciendo lo anterior, pero en cuarentena. Cuando la cuarentena se fue prolongando y nos fuimos dando cuenta que esto no era pasajero, sino que se iba a prolongar en el tiempo, tuvimos que empezar a, como decía antes, crear lo nuevo. Y crear lo nuevo implica armar rutinas nuevas. Ya las rutinas viejas que teníamos antes no nos sirven. No nos sirven. Nosotros no podemos entrenar de la misma manera que lo hacíamos cuando estábamos en la cancha o en la pileta, por ejemplo. Es imposible hacerlo. Me parece que eso en algún punto hay que asumirlo. Que eso mismo no lo podemos hacer y lo tenemos que hacer de una manera nueva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las rutinas nuevas? A veces nos exigimos demasiado, nos exigimos estar todo el tiempo conectados, nuevas, estar en todos lados. Y la verdad es que muchas veces no tenemos ganas de estar todo el tiempo, en todos lados. Conectar aparece de una manera bastante importante y la verdad es que no tenemos ganas de hacer todo eso. Y tenemos que aceptarlo eso también. Digo, no nos tenemos que preocupar con eso. Y por último, ahí abajo yo puse la sobreinformación, que es algo, me parece, a lo que todos nos acostumbramos, pero hay que tener un poco de cuidado y estar atentos a esto. La información circula por todos lados, ¿no? No es solamente la televisión, son las redes sociales, es WhatsApp, ¿no? Las cadenas de WhatsApp, eh, digo, los mails, aparecen por todos lados toda una serie de información que muchas veces, más que informar, nos asusta. Entonces yo digo, ojo con la información, tratar de no estar tan conectado a eso, tratar de, ¿no?, leer lo mínimo indispensable, ¿no?, las informaciones oficiales, las que el Ministerio de Salud proporciona, y no mucho más que eso, ¿no? Eso me parece muy importante. ¿Qué podemos hacer a nivel del equipo? ¿No? Lo que dije anteriormente es qué podemos hacer de manera individual, ¿no? Cuando sentimos estas cuestiones y estos cambios, ¿no?, que mm, seguro todos venimos sintiendo, algunos más, otros menos, algunos se pudieron ir acomodando y otros no tanto. ¿Qué podemos hacer a nivel grupal? En principio, hacer uso de los liderazgos, ¿no? Me parece que los liderazgos, que pueden estar representados por los entrenadores y las entrenadoras, me parece que son importantes, son lugares donde los deportistas pueden acudir, ¿no? Yo les recomiendo siempre a los chicos que tal vez no tienen muchas ganas de participar de las reuniones, porque realmente están cansados, porque la verdad que pasó mucho tiempo y se sienten desmotivados, etcétera, puedan hablar con sus entrenadores y puedan comunicarles lo que sienten, ¿no? Después, como decía antes, pueden abrir eso a sus padres, a quienes sean, pero en el ámbito deportivo siempre está bueno poder comunicar esto con los líderes. Los líderes siempre van a poder darles una palabra de aliento, ¿no?, escucharlos, ofrecerles otra mirada. Me parece que eso es importante. Y eso lo vamos a hacer a través de la comunicación con estos líderes, ¿no?
no solamente con los líderes, sino también con sus propios compañeros. Y acá viene la idea de identidad y pertenencia. ¿Para qué hablamos en Zoom? ¿Para qué nos juntamos? Si ya nos cansamos de entrenar, si ya no sabemos qué hacer, ¿no? Si ya no tenemos motivación, ¿para qué nos juntamos? ¿Por qué es importante juntarse? Yo creo que es importante todavía, digo todavía porque no sabemos esto cuándo termina, pero me parece que es importante todavía porque hay algo que nosotros tenemos en el equipo y en las conformaciones grupales que tiene que ver con la pertenencia y la identidad, ¿no? Si hay algo lindo que tiene el deporte y que todos rescatamos siempre y subrayamos, es que pertenecemos a una dinámica de grupo, a un proyecto, a una idea, ¿no? Que podemos contar con el otro, que formamos parte de un proyecto colectivo. Y me parece que esto es importante mantenerlo y además de mantenerlo, yo diría hasta fortificarlo, darle más fuerza, ¿no? Esto de la identidad y la pertenencia me parece que es importante. El otro día estuve hablando con un grupo de natación de un club de acá de mi barrio, que es un grupo de natación competitivo, y los profes me decían que ellos lo que intentan hacer ahora es tratar de generar reuniones en donde se hable de la historia del club, por ejemplo, ¿no? Que los chicos que participan del equipo deportivo puedan conocer la historia del club, puedan conocer de dónde viene, cómo se fue formando, cuáles fueron los inicios del equipo de natación, ¿no? Estuvieron grabando algunas conversaciones y algunas entrevistas con ex deportistas del club, en donde contaron las experiencias de ellos cuando formaron parte del equipo. Digo, hay toda una serie de cosas que ellos están intentando hacer para reforzar esta idea de la identidad y la pertenencia, ¿no? Eso a mí me parece muy importante, muy importante. Y después, bueno, está, por último, el retorno a la actividad, ¿no? Que hoy aparece como una pregunta, como un interrogante. Hoy lo que yo estoy escuchando en muchos entrenadores y entrenadoras, y en muchos chicos también, es que con esto del cansancio, con esto de la falta de motivación, ¿no? La falta de ganas, muchos chicos están pensando en dejar la actividad, ¿no? El otro día hablaba con dos chicos de 18, 19 años, adolescentes, jugadores de básquet, y me decían que se les juntaban algunas cosas, ¿no? La posibilidad de empezar un trabajo, la posibilidad de empezar una carrera universitaria, y cómo podían hacer para juntar todo eso con el básquet, ¿no? Con la actividad deportiva. Entonces este momento en donde no están entrenando hace muchos meses, servía de excusa perfecta para dejar la actividad, ¿no? Yo la verdad es que lo que recomiendo, por lo menos, no sé si recomiendo, pero sugiero a los deportistas, es quizás no tomar decisiones tan puntuales y tan drásticas en un momento como este. No es un momento como para tomar decisiones tan grandes. Me parece que tenemos que esperar y ser pacientes y jugar este partido, que se está haciendo largo, claro, pero jugarlo hasta que termine. Y después de que termine, poder tal vez tomar algunas decisiones respecto de lo que queremos, si queremos ser deportistas o no, si queremos hacer otras cosas. Como decía antes, tratar de consultar y hablar con los referentes y los líderes cuando sentimos que realmente no tenemos ganas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y para terminar, esta es la última lámina y después voy a Dale, tratar perdón, de... te quedan 3 minutos. Habla si querés, cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link. Dale, termino con esta lámina que lo hago rápido y Dale, después dale, dale, dale. tratamos de abrir un poco a la conversación. Dale. Esta lámina tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente, los encuentros virtuales de los que ahora estamos formando parte, de hecho estamos en un encuentro virtual ahora, lo podemos usar para fortalecer la identidad del equipo. Y después yo hablo de objetivos de rendimiento, ¿no? Que de alguna manera es lo que nos queda, lo que podemos hacer uso para seguir en actividad. Objetivos de resultados son imposibles hoy, porque la verdad es que no tenemos competencia. Entonces, pensar, ¿no?, en metas de corto plazo vinculadas a un resultado es muy difícil. Entonces, me parece que es importante centrarse en los objetivos de rendimiento. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de rendimiento? Pequeños objetivos cortos que tengan que ver con fortalecer lo físico, fortalecer lo técnico, y desde ahí buscar algunos elementos para que nos puedan motivar, ¿no? Por supuesto que a veces no alcanza ni con esto.
porque uno se plantea objetivos y ni siquiera esto nos alcanza para motivarnos, ¿no? Al principio de la cuarentena sentíamos que esto nos podía proporcionar alguna motivación y el tiempo fue pasando y algunos objetivos ni alcanzan, porque hay jugadores que realmente no tienen ganas, ¿no? Me parece que eso hay que respetarlo, hay que tratar de respetar esta falta de voluntad. Después, bueno, acá aparece la vuelta paulatina. Yo considero que la vuelta a la actividad deportiva tiene que ser paso a paso, paulatina. Ayer estuve hablando con unos entrenadores donde se preguntaban justamente de qué manera vamos a volver. En el interior hay algunas ciudades en donde se está volviendo a la actividad y la verdad es que es una gran pregunta que yo considero que la respuesta ahí tiene que ser desde un lugar muy, muy paulatino, muy paso a paso. Podemos evitar lesiones así, podemos evitar, ¿no?, sobrecarga, etc. Me da la sensación de que no vamos a poder volver rápidamente a ese punto anterior a la cuarentena. Vamos a necesitar un tiempo determinado, una cantidad de horas de entrenamiento determinada, y después de un tiempo, en cada deporte será de una manera distinta seguramente, vamos a poder volver a estar a ese estado inicial que estábamos antes. Por eso yo recomiendo una vuelta muy paulatina de la actividad deportiva. Bueno, si quieren yo un poco dejo por acá, así termina la reunión y podemos volver a entrar y seguimos. ¿Sale? Dale. Buenísimo, Dani. Bueno, buenísimo la primera parte, un montón de cosas, todo seguramente. Y ahora vamos a, si querés, la próxima parte.